sacar del cautiverio al pueblo de Israel, a su pueblo. Y la realidad es que cuando nos encontramos con Moisés, encontramos a alguien que tomó diferentes decisiones en su vida, pero hay tres que yo quiero rescatar en esta noche. En primer lugar, Moisés tomó la decisión de dar apoyo, se rehusó a dar apoyo al hombre pecaminoso. En segundo lugar, lo que hizo Moisés fue dejar lo familiar o abandonar lo familiar. Y en tercer lugar, lo que hizo Moisés fue justamente hacer lo que no es común hacer. Cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, en el versículo 24, dice la palabra de Dios allí algunas cosas acerca de Moisés, resumidas de toda su vida, pero muy importantes. Dice, por la fe Moisés, verso 24 del capítulo 11 de Hebreos, hecho ya grande, dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozara de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos, no los tocase a ellos. Evidentemente, todo lo que uno puede ver en la vida de Moisés es realmente grande. Dejamos de lado el versículo 23 donde se menciona a los padres, al padre y a la madre de Moisés, donde uno puede ver muy rápidamente que estos hombres, tanto su mamá como su papá, lo instruyeron, ¿sí? De una manera tan particular a Moisés en su niñez, con lo que tenía que ver con las cosas del Señor, que eso caló raíces profundas, aún cuando Moisés, dice la palabra de Dios, ya era grande. Cuando uno examina los detalles de todo este proceso de la vida de Moisés, obviamente vamos a encontrar que Moisés también tuvo sus debilidades. Fracasó en muchas oportunidades, como lo hacemos nosotros, pero tenía el objetivo y la perspectiva de su vida centrada justamente en Dios. Moisés era una persona que lo tenía absolutamente todo, absolutamente todo. Por eso dice la Biblia allí que, lo está diciendo Esteban, ¿sí? Este gran hombre de Dios, que Moisés fue un hombre poderoso en palabras y en obras, en palabras o hechos. Un hombre poderoso. ¿Sí? Vemos allí en la vida de Moisés que él era el orgullo y era la alegría del antiguo Egipto. Cuando nosotros vemos cómo se desarrolló todo esto, obviamente bajo las manos del Señor, del gran arquitecto, para llevar a Moisés donde lo llevó, encontramos a una persona que realmente había sido instruida en toda la sabiduría de Egipto. ¿Sí? Un hombre que aprendió muchísimo, no solamente de la política, de lo que era la sociedad en ese momento, de la economía, sino de la guerra. Moisés era un príncipe de Egipto. No solamente ese título le cabe a la película de Disney, sino que realmente la palabra de Dios nos dice que era uno de los príncipes de Egipto. Yo entiendo y creo que Moisés fue un hombre que dirigió inclusive las tropas del ejército de Egipto. Un hombre hábil con la espada, un guerrero, un hombre que sabía absolutamente de todo. Ni siquiera uno puede llegar a pensar los tesoros que tenía Moisés. Ningún
ejecutivo empresarial hoy puede calcular la dimensión, ¿sí?, de lo que le entraba a Moisés en sus arcas año tras año. Ustedes recordarán que la historia nos dice que Egipto era granero de Roma, en una palabra era granero del mundo, ¿sí? El gran tesoro que tenía Egipto era justamente sus graneros, su grano. Cuando uno lee un poquito de historia, se encuentra que hace ya mucho tiempo atrás, por el año 1930, por ahí no recuerdo bien, se hicieron unas excavaciones en Egipto donde se encontraron, por ejemplo, una de las tumbas de uno de los faraones, de Tutankamón, que había fallecido a los 18 o 19 años. Estaba metido en un sarcófago de oro, y ese sarcófago estaba metido adentro de otro sarcófago de oro macizo. Eran unos tesoros y una riqueza impresionante. Todo eso estaba en las manos de Moisés. Moisés llega a un momento en su vida, dice la palabra de Dios, que tiene que tomar la primera decisión. Y la primera decisión, como dijimos, es rehusarse a dar apoyo a lo pecaminoso. Dice allí la palabra de Dios en Hebreos que leímos, por la fe Moisés, hecho ya grande, dice, rehusó. Un título, por ejemplo, para este mensaje podría ser la fe que se rehúsa. ¿Sí? En este tiempo en el cual estamos viviendo cada uno de nosotros, ¿sí?, pasamos del aspo, ahora estamos en el dispo, y tenemos que seguir tomando decisiones, ¿verdad? La vida no se ha detenido, uno toma decisiones aún de este lado, en casa permanentemente. Y encontramos allí que Moisés toma esta primera decisión. Dice que cuando ya fue hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Es algo realmente extraordinario. Un hombre que tuvo que tomar una decisión realmente muy, muy grande. Todo estaba en sus manos. Todo decía que Moisés podría ser el futuro Faraón. Por dentro, Moisés era un perfecto israelita. Corría por su sangre las venas, en sus venas, aquella instrucción de sus padres, y era una persona, ¿sí?, que nunca se había olvidado de su pueblo, pero cuando uno lo veía en aquel tiempo de su juventud o su madurez, era un perfecto egipcio, ¿sí?, un hombre realmente de una talla impresionante, con un poderío realmente inalcanzable en estos tiempos. Justamente en medio de esa situación, Moisés tiene que tomar una decisión. Y la decisión que toma Moisés justamente es rehusarse a dar apoyo a lo que era pecaminoso. Uno podría hablar, no tenemos tiempo, pero de todo lo que se vivía allí en Egipto. Toda la situación de Egipto era realmente de placeres exóticos, de orgías, de inmoralidad y de muchas cosas más. Dentro de todo eso, ¿sí?, Moisés estaba allí. Todo lo que Moisés quería, ¿sí?, con un solo tilde de su mano, lo tenía a sus pies. Sus siervos siempre estaban pendientes de cualquier tipo de capricho de Moisés para acudir a dárselo. Ahora, cuando él toma esta decisión, ¿cómo fue que la transmitió? Eso es lo que yo me pregunto. Puede haber sido quizás en la corte, ¿sí? Puede haber sido que se lo haya transmitido a estos siervos que él tenía allí. Puede ser que se lo haya transmitido justamente a su abuelo, que en ese momento era el faraón, ¿sí? Puede que se lo haya transmitido justamente a aquella mujer egipcia que lo crió, la hija del faraón, que según dicen algunos historiadores, gobernaba detrás de los faraones, una persona con absoluto poder, ¿sí? Pero dejando esto de lado y tratando de enfocarnos en esta primera decisión extraordinaria, dice la palabra de Dios que Moisés tomó esta decisión cuando era grande, no cuando era grande de edad, sino cuando era grande, cuando era poderoso, cuando era un hombre que lo tenía absolutamente todo. Toma una decisión realmente extraordinaria. Hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón.
¿Qué dice el versículo 27? Escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés toma esta decisión entonces de rehusarse. No quiero llamarme más hijo de la hija de Faraón. Se lo debe haber transmitido a ella. ¿Sí? Ustedes imagínense el dolor, la expectativa de una mujer que había estado casada durante mucho tiempo, pero no tenía hijos. ¿Sí? La expectativa de ver a su hijo adoptivo estar sentado en el trono. Moisés rechaza de plano, ¿sí?, cualquier tipo de contacto pecaminoso. Sus fibras más íntimas, su educación en su niñez, producto del trabajo de sus padres, hace que él se encuentre justo en medio de una bifurcación. Una bifurcación justamente es cuando uno va en una ruta y aparecen, se abre la ruta, uno va para un lado, otro va para el otro. ¿Sí? Moisés en ese momento de su vida de madurez, ¿sí?, toma esta decisión. Elige, separa y elige la ruta en la cual seguir. Miren, hay veces que cuando nosotros vamos por alguna ruta y demás, y cogemos los lugares más lindos, ¿no?, para circular, lugares que estén iluminados, rutas que sean populares, rutas en las que en los costados haya servicios para el auto, donde haya algo para desayunar o para comer. Nunca elegimos quizás el camino más estrecho, más rápido, más escabroso, más impopular. Pero Moisés se paró frente a esa bifurcación y tomó esta decisión trascendental e importante en su vida. Hay en estos dos versículos, el versículo 25 y el versículo 26, hay dos palabras que yo les quiero leer, que no la encontramos en la versión de Reina Valera 1960, sino que la encontramos en la nueva versión internacional. Dice lo siguiente, fíjense: por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hija de la hija del faraón. Dice, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Verso 26 dice, consideró que el oprobio por la causa de Cristo era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Es indudable que hay dos palabras en esta versión. A mí me interesa mucho esto, leo siempre las diferentes versiones de la Biblia, y hay dos palabras que aparecen aquí. En el primer versículo que vimos, el versículo 27, está esta palabra que dice prefirió. Prefirió viene de un término griego que significa tomar una posición para uno mismo. Para uno mismo. Tomar una posición para uno mismo. En otras palabras, lo que hizo Moisés es, cuando llegó allí a la bifurcación, tomó para sí una posición. Si él no hubiera tomado una posición para sí mismo, hubiera quedado agarrado en medio de la neutralidad. Miren, lo más dramático que nos puede pasar en la vida no es tomar una decisión y equivocarnos, porque la realidad es que muchas veces tomamos algún tipo de decisión que resulta equívoca en algunas veces. Lo dramático es no tomar ningún tipo de decisión y permanecer absolutamente en la neutralidad. Por eso es importante en esta noche que nosotros tomemos decisiones claras, que las tomemos a los pies de la cruz, que tomemos decisiones basadas en la voluntad de Dios, ¿sí? Que tratemos siempre de mirar al Señor para que las decisiones que tomemos sean en este presente algo que en el futuro realmente sea de estímulo, de interés y algo sólido para nuestras vidas. Alguien dijo que las decisiones que nosotros tomamos en el pasado son el producto de lo que somos en el presente. Y las decisiones que tomamos en este presente serán el producto de lo que vamos a hacer en el futuro. Ahora, Moisés tomó esta decisión en medio
de una situación completamente en desventaja. Cualquiera podría haberle dicho, pero vos estás loco, ¿cómo vas a tomar esta decisión de esta manera? ¿Cómo vas a preferir, ¿sí? Como dice la palabra de Dios, ser maltratado con el pueblo de Dios, ¿sí? Cuando tenés todos estos tesoros allí que vos podés utilizar? Oro por todos lados, placer por todos lados. Moisés se detuvo, ya siendo grande, siendo un hombre poderoso, y dijo, bueno, aquí me paro, freno, tomo esta decisión y por ninguna razón voy a dar apoyo a lo que es pecaminoso. En segundo lugar, dice la palabra de Dios que ahí en el versículo 26, en la nueva versión internacional, la palabra que aparece allí es considerar. En primer lugar, él prefirió, y en segundo lugar, consideró. Significa pensar de antemano. Significa pensar de antemano. Moisés consideró el oprobio de Cristo, el oprobio del Señor, como riquezas extremadamente superiores, ¿sí?, a todo lo que le daba justamente Egipto. ¿Sí? Él conocía perfectamente bien todo lo que había allí. Él era un hombre de la corte, era un hombre del palacio, era un hombre rodeado de todo lo inimaginable. Pero la palabra de Dios dice, consideró, pensó de antemano, consideró que el oprobio del Señor era mucho mejor, muchísimo mejor, ¿sí?, que los tesoros de Egipto, porque él tenía la mirada puesta en el galardón, Ahora, es muy interesante esto, porque Moisés toma esta decisión no apresurada, es una decisión pensada, es una decisión que él toma sabiendo el riesgo que iba a correr, sabiendo que cuando él saliera de Egipto no había absolutamente lugar en el cual los egipcios, los capitanes, aquellos que antes estaban bajo su mandato, y el mismo faraón lo podía encontrar muy fácilmente. Egipto era la nación más poderosa del mundo en aquel momento. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que en primer lugar prefirió y en segundo lugar consideró ser maltratado con el pueblo de Dios, ¿sí? Prefirió el vituperio de Cristo, ¿sí?, que los tesoros de los egipcios, porque tenía su mirada puesta en el galardón. ¿Dónde tenemos la mirada puesta nosotros, mis hermanos? ¿Dónde tenemos la mirada puesta en este tiempo diferente en el cual nos toca vivir? Es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar, como lo hizo Moisés. La segunda cosa es que él abandonó o dejó lo familiar. Fíjense, la palabra de Dios dice en el versículo 27, por la fe dejó a Egipto. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como mirando, ¿sí?, como viendo al invisible. Abandonó lo familiar, abandonó todo lo que le era para él placentero. Moisés solo conocía todo lo referente a la gran extensión de lo que abarcaba el río Nilo. No conocía lo que era Canaán, no conocía absolutamente nada de eso. Simplemente o posiblemente haya conocido otras regiones donde él como capitán y como príncipe avanzaba con las tropas egipcias, pero nunca salió de allí. O sea que él dejó lo que podía ver, ¿sí?, por lo que no conocía y lo que no veía. Este es un acto absolutamente de fe. Es un acto absolutamente de fe. ¿Qué es la fe? Bueno, allí en Hebreos 11.1 ustedes tienen la definición perfecta de lo que es la fe, pero podríamos decir que la fe es la constancia de las cosas
que se esperan y la comprobación de los hechos que no se ven. La comprobación de los hechos que no se ven. Moisés, en segundo lugar, su segunda decisión fue entonces abandonar lo familiar. Fíjense ustedes qué obsesión tenía Moisés, qué enfoque preciso. En primer lugar, se rehusó a ser hijo de la hija de Faraón y en segundo lugar, dice, abandonó Egipto. Este hombre, Moisés, discúlpenme la expresión, no era un cristiano dominguero, era un hombre de Dios, un hombre que tenía la perspectiva, la mirada, toda su energía puesta en aquel que iba a hacer salir a su pueblo de Egipto. La mirada puesta únicamente en Dios. Miren, no tenemos otra cosa en este tiempo en el cual vivimos, de incertidumbre, de preguntas y demás, de poner nuestra mirada, hacer el enfoque en el Señor, mientras recibimos un batallón de información de diferentes vacunas que pueden salir, y que esto y que el otro, mientras uno espera eso, focalicemos nuestra mirada en el Señor. Abandonó lo que conocía por lo que no conocía. Es interesante observar que aquellos que han viajado por esos lados, por Egipto, yo nunca fui ahí, nos pueden decir perfectamente que nunca han encontrado ninguna placa recordatoria de Moisés, no han encontrado ninguna esfinge de Moisés, no han encontrado ninguna mano, ¿sí?, tallada en alguna placa, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque dice que dejó Egipto, ¿sí? Abandonó Egipto, abandonó lo conocido, ¿sí?, para volcarse al Dios, al Señor de señores y Rey de reyes. Focalizó su mirada únicamente en el Señor. Es extraño que a veces cada uno de nosotros tomamos decisiones, ¿sí?, que posiblemente no sean las correctas. A veces esto se debe a que no tenemos una comunión permanente con el Señor. Y generalmente fallamos en nuestros principios, en nuestros valores y en lo que tiene que ver con el compromiso de la relación con el Señor. Y cuando pasa esto, resbalamos y obviamente caemos. Moisés, dice la palabra de Dios, dejó, ¿sí?, Egipto, porque tenía fe en aquel que lo había llamado. Es muy interesante observar en estas dos decisiones de Moisés lo puntilloso que él fue. Como dijimos, no fue algo tomado a la ligera, sino que fue pensado, completamente pensado, ¿sí? Rehusó dejar lo pecaminoso, ¿sí?, y lo que hizo en segundo lugar fue abandonar lo que le era absolutamente familiar. Pero en tercer lugar, y para terminar, dice la palabra de Dios allí, por la fe celebró la Pascua y la expresión de la sangre para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron, dice, fueron ahogados. En tercer lugar, lo que hace Moisés es algo fuera de lo común, la palabra de Dios dice que por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Ahora, uno se tiene que poner a pensar en esto. Esta es la primera vez en la Biblia que se celebra la Pascua. Nadie conocía lo que era la Pascua. Cuando el Señor le habla a Moisés y le dice que va a liberar a su pueblo de una manera muy especial,
ya había habido diferentes plagas, ¿sí?, que Faraón desconoció y se negaba, ¿sí?, y llegó un momento en que el Señor dijo: yo pasaré y voy a herir a los primogénitos de Egipto. ¿Vos qué tenés que hacer? Vos tenés que matar un cordero, lo tenés que asar, tenés que agarrar la sangre del cordero, pintar los postes de tu casa y el travesaño. Y Moisés diría: pero la sangre, los postes tengo que pintar, pero ¿qué tiene que ver esto con la salida? ¿Qué tiene que ver esto con la liberación? Evidentemente, cuando Moisés hace esto fuera de lo común, ¿sí?, fuera de lo común, o lo que no es común, lo que no es normal, es porque su fe, ¿sí?, estaba puesta decididamente, ¿sí?, en la persona del Señor. Es la misma fe que tuvo Daniel cuando, se acuerdan, en el primer capítulo, versículo 8, ¿sí?, dice la palabra de Dios que él rehusó comer de la comida del rey. Fue la misma decisión y el mismo tenor que tomó Josué, su sucesor, que debe haber aprendido muchísimo de su mentor. Cuando está terminando ahí el libro de Josué, les habla a cada uno de los hebreos y les dice: bueno, ¿a quién van a seguir? ¿A los dioses de sus padres que quedaron del otro lado del río, o a Jehová? Yo y mi casa serviremos al Señor. Esto mismo, esta decisión y estas palabras son las que tiene también Elías allí en el monte Carmelo, cuando le dice a los judíos, a los israelitas allí: ¿hasta cuándo van a terminar de vacilar? ¿Sí? Tienen que tomar una decisión. Si ustedes piensan que Baal es su Dios, bueno, sí o no, hicieron Dios. Siempre hay que tomar una decisión. Y Moisés, en este aspecto, en este tercer punto, toma una decisión determinante. Celebró la Pascua, ¿sí? Allí pasó el ángel heridor. No quedó absolutamente nadie de los niños egipcios en ese lugar. Salieron de aquel lugar y dice la palabra de Dios finalmente que por la fe pasaron el Mar Rojo. Todos conocemos esa historia espectacular. Los carros de Faraón siguiéndolos, pero Moisés adelante llevando a su pueblo, ¿sí?, tomando esta última decisión en su vida, poco común, ¿sí?, mirando atrás, ¿sí?, todo el ejército de Egipto que venía, pero mirando adelante, porque él tenía puesta su mirada en el galardón, ¿sí?, y dice la palabra de Dios que andaba como viendo al invisible, al invisible. Tres decisiones que nosotros tenemos que tomar quizás en esta mañana. El tema de estar, llamémosle cuarentena, no sé, no impide que nosotros tomemos decisiones correctas. Tenemos que tomar la decisión de no dejar que el pecado nos venza. Tenemos que tomar la decisión, ¿sí?, de quizás muchas veces dejar lo que nos es familiar para poner la mirada y los ojos en el Señor. Y muchas veces en nuestra vida tenemos que hacer lo que la gente quizás no entiende, lo que no es común, lo que no es normal, porque Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a vivir una vida que le agrade a Él. Recordemos, Moisés lo tenía absolutamente todo, todo. Sin embargo, tomó tres decisiones en ese camino de bifurcación. ¿Cuál es la decisión que yo voy a tomar en esta noche? Es una pregunta que todos nos tenemos que hacer, es una pregunta que nos tenemos que responder. Alguien dijo en una oportunidad que las pasiones no están en cuarentena, y es una gran verdad, una gran verdad. Tenemos que vivir cerca de las decisiones correctas y eso nos lleva a estar viviendo una vida completamente íntima con nuestro Señor. Que Dios te bendiga en esta noche, y gratitud por esta oportunidad que me dan. Ustedes saben que los aprecio, los quiero mucho y que Dios les esté bendiciendo ricamente a todos.